Gran día para todos, gran día para todas. Qué rico reencontrarnos. Hoy miércoles 7:30 de la noche, como todos los miércoles nos gusta, ¿no? O la mayoría de los miércoles nos gusta encontrarnos en este espacio de tomando café. Precisamente hoy no tengo café, pero ustedes sí se pueden tomar su cafecito, se pueden tomar su agüita aromática, pueden tomarse lo que ustedes quieran. Recordemos que la idea de este espacio es permitirnos, ¿no? Compartir un poquito del proceso que llevamos viviendo, de las experiencias, aprendizajes y un espacio interactivo donde podamos hacer preguntas, comentarios, lo que ustedes sientan, ¿no? Recordemos que nosotros, como Tribu Solar, somos una escuela de sabiduría ancestral. Y una escuela de sabiduría ancestral es una escuela donde estudiamos la información que nos entregaron nuestros ancestros y la transformamos en sabiduría. Eso es la sabiduría ancestral. La sabiduría ancestral va mucho más allá de una serie de rituales o ceremonias o costumbres o hábitos que podamos reconocer en nuestros ancestros. La sabiduría ancestral es mucho más simple que remontarnos por allá hasta los ancestros nativos de este continente. Muchos de nosotros, de hecho, algunas personas me lo han expresado, me han compartido, que ellos creían, antes de conocer la dinámica de esta escuela, ellos creían que la sabiduría ancestral se refería únicamente a la información que tenían los nativos, en este caso de este continente. Aquellos que habitaron los diferentes territorios ancestrales, y esa era la sabiduría ancestral. O sea, la sabiduría ancestral, mucha gente cree que simplemente es la información de aquellas culturas de hace milenios, que en algunos casos todavía perduran hoy en día, ¿no? Pero resulta que la sabiduría ancestral va mucho más allá. La sabiduría ancestral se trata precisamente de encontrar aquella sabiduría a través de la información que nos entregaron nuestros ancestros. La sabiduría es un proceso individual. La sabiduría no es lo mismo que conocimiento o información. El conocimiento es conocer y mentir, por eso se llama conocimiento. ¿Por qué decimos que conocer y mentir? Porque el conocimiento es aquella información que yo tengo o que conozco, pero que no he llevado a la práctica en mi vida, en el marco de mi propia vida, que no he llevado hacia la experiencia, que no he experimentado por mí mismo. Por ejemplo, cuando usted se lee un libro, 2, 3, 4 libros acerca de cómo, por ejemplo, montar en bicicleta, pero usted nunca se ha montado en una bicicleta. Eso es conocimiento. Usted puede tener muchísimo conocimiento de cómo montar una bicicleta, puede tener muchísimo conocimiento de cómo, por ejemplo, tener una relación equilibrada y armoniosa con un hombre o con una mujer, cómo educar a los hijos de manera correcta, ¿sí? Muchísimo conocimiento, pero resulta que si usted nunca ha vivido el proceso, pues eso nunca será sabiduría. Usted puede tener mucho conocimiento de cómo debería ser, por ejemplo, el proceso de un matrimonio, ¿sí? Y usted puede acompañar matrimonios y de hecho dar cursos prematrimoniales, pero si nunca ha estado en medio de un matrimonio, pues usted no puede decir que usted tiene esa sabiduría. Por eso nosotros siempre nos ha llamado mucho la atención, ¿no? En el marco de algunas religiones, cómo es que hay algunos personajes y seres que con todas las mejores intenciones y con todo el amor del mundo, de alguna manera pretenden o quieren acompañar el proceso de un matrimonio o acompañar el proceso de una familia sin jamás haber tenido un matrimonio o una familia. ¿Qué quiere decir? Que estos seres están acompañando desde su conocimiento. Y el conocimiento está perfecto. El conocimiento es muy válido, pero tengamos en cuenta que el conocimiento siempre tendrá ese aspecto distorsionado, digámoslo de alguna manera, ese aspecto turbio,
de la mentira que representa creer que esa información sí realmente me pertenece de alguna manera, ¿sí? Cuando hablamos de sabiduría, estamos hablando del resultado de un proceso de experimentación y aprendizaje. La sabiduría solamente se obtiene a través de la experiencia y el aprendizaje, no a través de la acumulación de información, no a través de la acumulación de conocimiento. Por eso es que usted puede conocer seres humanos de una sabiduría inmensa, de una enorme sabiduría, que no tienen la más mínima idea de leer un libro, que no saben escribir, que no conocen las leyes de la física, de la química, que no saben matemáticas. Usted puede conocer unos seres de una sabiduría impresionante que en el entorno cotidiano tradicional, pues los tildaríamos de profundamente ignorantes. Incluso algunos les dirían brutos, salvajes, indios, ¿sí? Fíjense lo interesante, ¿no? Algunos de los seres más sabios que yo he conocido en mi vida han sido seres iletrados. Han sido seres que nunca han pasado por una institución educativa, pero que se han dedicado a vivir la vida, que se han dedicado a experimentar, que se han dedicado a poner a prueba esa información a través del marco de su propia vida. Y eso es lo que los ha vuelto unos seres de una profunda sabiduría. Cuando hablamos entonces de la sabiduría ancestral, no estamos hablando precisamente de la información no solamente estamos hablando de aquella información que nos entregaron nuestros ancestros andinos, por así decirlo, ¿no? Precisamente estas culturas antiguas que hoy en día están bajando de las montañas o saliendo de las selvas para entregar esta información. No solo estamos hablando de eso. De hecho, a lo que más nos estamos enfocando, también hablamos de eso, pero lo que más nos estamos enfocando en este ejercicio de la escuela Tribu Solar es acompañar a que el ser humano encuentre esa sabiduría en su vida a través de la experiencia de aprendizaje, de la información que le entregaron sus ancestros, en la mayoría de los casos, desde la ignorancia. Nosotros decimos, venga, espérese, antes de usted irse, y con esto no estoy diciendo que usted no se deba ir allá a la información de las selvas, de las montañas, a ir y reconectar con la naturaleza, con la información que nos traen las culturas andinas, las culturas que hoy llamamos culturas indígenas. Claro que sí, eso es importante hacerlo. Pero nosotros decimos, venga, ¿qué tal si antes de usted irse allá, ¿por qué no se viene un poquito más para acá? ¿Por qué no se viene un poquito más adentro? ¿Sí? Adentrémonos en nuestras selvas y montañas internas, que son enormes, son muy densas e inexploradas en la mayoría de los casos, porque la mayoría de nosotros nunca o muy pocas veces nos hemos tomado la tarea de realmente ponernos a investigar la información que tenemos de nuestros ancestros. ¿Qué pasa si empezamos a explorar esa información ancestral, pero no necesariamente irnos 500 años atrás, sino qué tal si nos vamos a la información que nos entregaron nuestros padres, a la información que nos entregaron nuestros abuelos o a través de nuestros padres, y así a toda esa línea generacional que sí o sí tiene una profunda influencia y un profundo efecto en cada uno de nosotros. Yo siento que de pronto nos hemos olvidado un poco de esa sabiduría ancestral que es tan importante. Es tal vez el primer paso que debemos realmente empezar a dar. Ahora, ¿qué pasa si usted dentro de su sendero se ha enfocado en la dinámica de explorar la información de los nativos? Pues está perfecto. Lo más seguro es que ese viaje lo va a llevar hacia precisamente esas montañas y selvas internas que hay en la mente suya, porque la información que traen nuestros ancestros de los Andes está muy conectada con el proceso de la autoobservación, está muy conectada con el proceso de conocernos a nosotros mismos, de conocer nuestra mente, de conocer nuestro corazón. La sabiduría andina, la sabiduría de nuestros ancestros de los Andes, es una sabiduría práctica. Sí o sí debe ser una sabiduría práctica, pragmática, objetiva.
La sabiduría, por lo tanto, nos acompaña a saber vivir el día a día. De hecho, eso es un significado que a mí me gusta mucho de la palabra sabiduría. No es un significado que ustedes van a encontrar seguramente en los diccionarios, en ningún diccionario. Es un significado que hemos encontrado aquí a lo largo de los años de investigación de la escuela, también a través de la ecología del idioma, ¿no? Sabiduría, saber el día, saber vivir el día a día. El verdadero proceso de sabiduría pasa por aprender a experimentar, a sortear, a fluir con las situaciones de la cotidianidad, del día a día. Realmente ese es el ser humano más sabio que puede haber. Un ser humano que haya aprendido y esté aprendiendo a fluir con las diferentes situaciones de la vida. Más que un ser humano que tenga una cantidad infinita de conocimiento, un ser humano que sepa utilizar el poco o mucho conocimiento que tenga o la poca o mucha información que tenga para precisamente poderse permitir vivir el día a día de una manera más armoniosa, más equilibrada. ¿De qué nos sirve a nosotros tener una cantidad de información? ¿De qué nos sirve a nosotros tener una cantidad de conocimiento enorme si este conocimiento no nos lleva a tener una vida de mayor armonía, de más equilibrio, una vida más pacífica, una vida más fraternal? ¿De qué nos sirve eso? No nos sirve absolutamente de nada. Por lo tanto, nosotros aquí en la Escuela Tribu Solar nos hemos enfocado en ese tipo de sabiduría como base del proceso de exploración e investigación de esa otra sabiduría de nuestros ancestros, de esa otra sabiduría de los nativos de este continente de Amaraca. Y recordemos que este continente de Amaraca se llama así porque se llama América porque el nombre original de este continente es Amaraca, que es un nombre en una lengua que se llama Runasimi, que es reconocida por muchas fuentes como una o tal vez la lengua originaria de todas las lenguas originarias, ¿sí? De hecho, el quechua, investigaciones lingüísticas dentro del proceso del quechua y el aymara han encontrado que el quechua y el aymara precede incluso el sánscrito, precede incluso el egipcio antiguo, precede incluso las lenguas que antes se reconocían como las más antiguas de la humanidad. Entonces aquí vemos que en este continente de Amaraca hay una información muy valiosa, hay una información muy profunda en cuanto al proceso de evolución y trascendencia del ser humano. Y en eso nos hemos enfocado y nos enfocamos en esta escuela llamada Tribu Solar. Qué importante es aprender a reconocer la sabiduría que hay detrás, la sabiduría subyacente en la información que nos han entregado nuestros ancestros, desde el ancestro inmediato, que son nuestros padres, hasta los ancestros que ustedes se quieran ir 500, 600 años atrás. Qué importante es reconocer que toda información tiene el potencial de transformarse en sabiduría si lo llevamos a la práctica y al aprendizaje. El aprendizaje, por lo tanto, es la esencia misma de la sabiduría. Un ser humano se vuelve sabio a medida que sabe aprender. Un ser humano se vuelve sabio a medida que sabe cómo funciona la dinámica del aprendizaje. Y aprender no es repetir, aprender no es memorizar, aprender no es desarrollar mecanismos de defensa para mirar cómo hago para dejar de vivir lo que no me gustó o para no volver a repetir lo que no me gustó. Aprender tampoco es desarrollar mecanismos de manipulación para ver cómo hago para volver a vivir lo que sí me gustó. Aprender es un proceso muy profundo, es un proceso escalonado que amerita un ejercicio de investigación. Aprender es un proceso que amerita el desarrollo de un laboratorio psicológico, un laboratorio donde usted se permita la experiencia y se permita
la equivocación, el error. Bueno, aquí Averi, un gusto, un saludo para Averi, nos pregunta, ¿cuál es la sabiduría del síndrome de Down? Bueno, la sabiduría que hay detrás del síndrome de Down habría que mirar. Habría que mirar porque pues yo no tengo síndrome de Down. El único que puede aprender de una experiencia es aquel que está viviendo de la experiencia. Uno puede acompañar, uno puede ir orientando, ¿cierto? Uno puede ir mirando qué me está mostrando dentro del proceso arquetípico del síndrome de Down, ¿sí? Tengamos en cuenta que, por ejemplo, el síndrome de Down se da, nos dice la ciencia, por un cromosoma adicional. ¿Qué quiere decir? Que hay un proceso que nos está mostrando un exceso en alguna dinámica del proceso del clan, un exceso dentro del proceso de la información transgeneracional. Y tiene mucho que ver con la relación con el padre, ¿sí? Tiene mucho que ver con la relación con el padre, porque estamos hablando también que el síndrome de Down maneja muchas dinámicas dentro del proceso cognitivo, dentro del desarrollo cerebral, ¿sí? Y esto sí o sí se manifiesta dentro del proceso de la relación con el padre. Para nosotros poder identificar cuál es la sabiduría detrás de un proceso sintomatológico, hay que mirar a profundidad cada uno de los casos específicos. Hay que mirar a profundidad el caso específico como tal. Uno puede decir acá generalidades, uno puede decir acá más o menos qué podría uno ir encontrando, qué podría uno ir buscando, qué podría ir uno mirando. Pero realmente para saber el aprendizaje que le corresponde a cada ser humano, pues hay que adentrarse a lo profundo de la experiencia de ese ser humano. Y a la postre, el único que sabe que debe aprender, o el único que puede encontrar esa sabiduría de su proceso, es aquel que está experimentando ese proceso. Yo no estoy experimentando el proceso del síndrome de Down, por lo tanto, yo no te podría decir cuál es la sabiduría que hay detrás ahí. Podríamos acompañar a un ser humano que está viviendo dicha experiencia o a una familia que está viviendo esa experiencia con algún familiar a que encuentren su propia sabiduría en ese proceso. Pero lo que para nosotros sí es una realidad es que toda experiencia tiene una sabiduría detrás, tiene una sabiduría subyacente. Para nosotros es muy claro eso. Para nosotros ninguna experiencia y ningún proceso se da porque sí. Ninguna experiencia ni ningún proceso se da de manera fortuita o por mala o buena suerte o porque simplemente, no sé, fue el castigo de Dios o simplemente vivimos en un mundo aleatorio. A mí me parece perfecto el ser humano que quiera vivir su vida así, ¿sí? A mí me parece perfecto el ser humano que lo único que lo único que quiera pensar, ¿sí?, acerca de las dinámicas de la vida es que ocurren porque sí, ¿sí? Ocurren por agentes externos, por una conjunción de una cantidad de procesos que ocurrieron en el momento y en el lugar equivocado o indicado. A mí me parece perfecto el ser humano que quiera vivir así. Yo viví así muchos años. Durante muchos años vivimos así. La mayoría de los seres humanos, de hecho, vive así, siendo como una cometa sin cuerda, ¿no? Como un bote sin timón, andando a la marea más fuerte, ¿cierto? Entonces, si vivía una experiencia negativa, si vivía una experiencia muy fuerte, entonces simplemente victimizado, buscar el culpable, ¿cierto? Había que buscar un culpable, había que encontrar un culpable. Y si no podía encontrar un culpable, entonces me culpaba a mí mismo, ¿cierto? O culpaba simplemente una energía externa, abstracta, que no pudieran defenderse, entre comillas, o refutar o decir nada, ¿cierto? Y así viví durante muchos años, en ese vaivén dentro del proceso de la vida, creyendo que las experiencias eran fortuitas, que las experiencias eran el resultado de simplemente procesos aleatorios, ¿cierto? O de pronto resultado de una conjunción de acciones
propias, conscientes, junto con las dinámicas precisamente aleatorias de la vida. Hasta que llegó un punto en que me aburrí de vivir así. Me aburrí de vivir una vida donde no le encontraba sentido a mis experiencias, ¿sí? Un ser humano que cree que la vida, las experiencias de la vida ocurren de manera fortuita, aleatoria, ¿qué sentido le va a haber, por ejemplo, a un síndrome de Down? ¿Sí? Si una persona que no le ve sentido o que simplemente no le da sentido a sus experiencias, es una persona que puede llegar a volverse muy violenta. Por ejemplo, una persona, una familia, una mujer que aborta un niño, un bebé, porque le dicen que tiene síndrome de Down, es un ser humano que no sabe darle sentido, no ha aprendido a darle sentido a su vida. Y con esto yo no quiero condenar a la persona que ha hecho eso, ¿sí? La mayoría de los seres humanos actuamos desde nuestras reacciones, desde nuestra ignorancia, ¿sí? Porque no sabemos lo que hay detrás. Y repito, un ser humano que aborta, por ejemplo, una mujer que aborta, nosotros siempre hemos hablado así, por ejemplo, respecto del aborto, una mujer que aborta es una mujer que tiene miedo, es una mujer ignorante. Y cuando yo digo ignorante, no es algo negativo, yo no estoy hablando algo malo, es que es una mujer ignorante, no, porque todos somos ignorantes. Es una mujer que ignora un proceso de su vida, que ignora el sentido que tiene la experiencia que vivió, ¿cierto? Y simplemente elige asesinar a su hijo, ¿sí? O a su hija, ¿sí? Por ignorancia, porque no sabe cómo funciona. Entonces, a mí me parece perfecto el ser humano que quiera vivir así. Perfecto. Nosotros no nos interesa venir a cambiar a nadie, ¿sí? Ni nos interesa venir a cambiar el mundo. A nosotros nos interesa aprender y transformarnos nosotros. Y el que quiera transformar su vida y crea que esta información y sienta que esta información le puede servir, bien llegadísimo, ¿sí? Y aquí estamos para compartir esta información. Entonces, claro, cuando uno empieza a sentirse incómodo con este discurso de la vida fortuita, aleatoria, ¿sí? y víctima, porque una vida, vean, una vida donde yo creo que la aleatoriedad o donde yo creo que las experiencias ocurren de manera fortuita, ¿cierto? O porque yo creo que simplemente cuando me pasa algo negativo, ¿cierto? Entonces alguien tiene la culpa y yo simplemente era un inocente, un pobre viejecito, pobre viejecita que estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, ¿sí? La vida se vuelve muy complicada. La vida se vuelve realmente una vida sin sentido. Yo ahí comprendo los seres humanos que hoy en día entran en procesos depresivos, entran en procesos tan complicados como están viviendo hoy en día los seres humanos, porque esta vida, sin darle un sentido profundo, es una locura. ¿Quién rayos quiere vivir una vida como esta, con una experiencia tan intensa como la experiencia humana, llena de emociones, llena de altibajos, lleno de procesos dentro de la dualidad, ¿sí? ¿Quién rayos quiere vivir una experiencia así si no tiene ningún sentido profundo? O sea, yo no sé quién podría querer vivir una vida así. Y por eso yo realmente comprendo por qué hoy en día está ocurriendo lo que está ocurriendo con la humanidad. Porque hoy en día los seres humanos no quieren tener hijos, no quieren tener una familia. Porque hoy en día los seres humanos no quieren tener ningún tipo de conexión, de vínculo profundo con otros seres humanos, ¿sí? Nos hemos digitalizado a tal manera que nos sentimos más cómodos, ¿cierto? Escribiéndonos, hablándonos por teléfono, por internet, o ni siquiera, o teniendo relaciones simplemente artificiales y virtuales donde en cualquier momento me puedo desconectar, bloqueo a la persona y sale. Claro, yo comprendo eso, porque una vida sin sentido,
una vida donde nosotros no sabemos o no reconocemos o no le damos sentido a cada una de nuestras experiencias. Y me refiero a un sentido profundo, un sentido que nos acompaña a nosotros como seres humanos a evolucionar y trascender. Para mí es una vida sin sentido, es una vida muy complicada. Entonces, claro, yo comprendo que hay muchísimos seres humanos que simplemente hoy en día les molesta muchísimo este tipo de información. Les molesta muchísimo escuchar a un ser humano cuando dice, es que mira, lo que tú estás viviendo te corresponde vivirlo porque estás viviendo un proceso de equilibrio. Lo que tú estás viviendo te corresponde vivirlo, debes vivirlo para poder aprender algo, ¿sí? Y claro, yo comprendo cuando hay seres humanos que se molestan y se disgustan con eso. Venga, pero ¿cómo así? ¿Cómo me estás diciendo que es que una persona que violan, una persona que asesinan, una persona que estafan, que roban, tenía que vivir eso? ¿Sí? Eso no tiene ningún sentido. Y resulta que yo digo, no tiene ningún sentido si yo no le doy el sentido. Soy yo el que le debe dar sentido a mis procesos. Soy yo el que le debe dar sentido a mis experiencias de vida. Y cuando yo elegí darle sentido a mi vida, eso me llevó a un sendero muy profundo. Eso me llevó a un proceso de investigación. Porque resulta que yo dije, venga, listo, me cansé de ser la víctima de mis experiencias. Me cansé de ser la víctima de mi vida, la víctima de mí mismo, la víctima de mi propia mente, de mis pensamientos, de mis emociones, de mis sentimientos. Hombre, me cansé de ser la víctima. Ya no somos la víctima. Listo, acepto y reconozco que yo soy el responsable de las experiencias de mi vida. Entonces llegó la pregunta, ¿y entonces cómo funciona esto? Entonces, listo, si yo soy responsable de lo que estoy viviendo ahora, si yo soy responsable del divorcio que estoy... Hombre, si yo tengo una responsabilidad en el hecho de que mi compañero me golpee o mi compañera me golpee o me sea infiel o no sé, que mi socio me estafe, entre comillas, ¿de dónde viene eso? O sea, ¿cómo así? ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que hacerme responsable? ¿De dónde viene esto? ¿Qué nos lleva a eso? ¿Qué nos lleva a ese tipo de preguntas? Nos lleva a un proceso de investigación. No hay de otra. Porque en el momento que yo simplemente pongo esa posición en el entorno, lo que voy a recibir del entorno es victimismo. No, ¿cómo se te ocurre? Tú no eres responsable de eso. ¿Cómo vas a decir que tú eres responsable? El responsable fue él, fue ella, que te golpeó, que te engañó, que te estafó, que te insultó, que te habló mal. Tú no, tú eres una víctima. Entonces, claro, yo me di cuenta que eso no lo iba a encontrar en el entorno tradicional en el cual me había educado y en el cual había desarrollado esta forma de ver la vida. ¿Qué nos llevó a eso? Nos llevó a un proceso de profunda investigación, a un proceso de transformación de la vida. Venga, yo tengo que empezar a buscar una información diferente. Yo tengo que empezar a mirar qué hay detrás de esto. Ya, definitivamente me cansé de ser la víctima. Entonces voy a hacerme responsable de mi vida. Voy a definir que para mí, yo soy el diseñador de mi vida. Entonces voy a aceptar, así no comprenda de dónde viene todavía, voy a aceptar que lo que yo estoy viviendo es mi responsabilidad. Y lo he diseñado yo. Ojo con eso, y lo he diseñado yo. Perfecto, entonces ya acepto eso, pero entonces, ¿cómo hago para integrarlo? ¿Cómo hago para aprender realmente de esta información? ¿Sí? Hola, Janetcita, grata noche, qué rico saludarte. ¿Cómo hago para aprender de esta información y darle sentido a lo que estoy viviendo y decir, ya comprendo por qué estoy viviendo esto? Ya comprendo cómo diseñé esto, cómo fue que se plasmó esto a través de mis propios procesos, a través de mi propia vida. Y así puedo empezar a hacerlo de una manera diferente y empezar a tener resultados diferentes.
Y para eso hay que adentrarse en un proceso de investigación, muchachos. Porque lo más fácil es ser la víctima. Eso es lo más fácil y a la vez eso es lo más difícil. Hoy en día que nosotros hemos ido aprendiendo cómo funciona esta dinámica de la sabiduría, o sea, del proceso de experiencia y aprendizaje de nuestras situaciones del día a día, hoy en día para nosotros lo más fácil y sencillo es hacernos responsables de la vida. ¿Sí? Porque entonces yo ya sé que depende de mí. Porque entonces yo ya sé que simplemente debo empezar a enfocarme a observar qué está pasando en mi mente, qué está pasando en mi cuerpo, hombre, qué está pasando en mi entorno. ¿Cómo estoy reaccionando a ello? ¿Cómo me está afectando eso? ¿Cómo estoy permitiendo que eso me afecte? ¿Y cómo voy a empezar a hacerlo de una manera diferente? Yo alguna vez hablaba con alguien, ¿no? Hablábamos de las situaciones del día a día, ¿sí? Y esta persona me decía, no, es que lo que usted está diciendo es muy conspiranoico. Y yo le decía, hermano, mira, es que hay un tema con esta vaina de los conspiranoicos. Y es que cuando usted deja de creer la narrativa oficial, y tengamos en cuenta que la narrativa oficial de la experiencia de vida de un ser humano es sea víctima, sea culpa, sea salvador, la vida ocurre porque sí, las situaciones se dan por una conjunción de procesos aleatorios, fortuitos, acciones mías, acciones de otros, ¿cierto? O sea, eso es una cosa que usted no tiene un poquitico que ver, ¿sí? En algunas tendrá más, en otras tendrá menos, en otras no tendrá nada que ver. Esa es la narrativa oficial. Cuando usted ya deja de creer en la narrativa oficial, ¿qué tiene que hacer usted? Lo único que a usted le queda es investigar más, porque la narrativa oficial usted ya no se la cree, y la narrativa oficial es la narrativa oficial, o sea, es la información que está, es la información que todo el mundo tiene, es la información a través de la cual todo el mundo vive su vida. Y resulta que usted ya no se cree ese cuento, ¿sí? Entonces se obliga a usted se tiene que obligar a investigar a profundidad. Porque si no, entonces usted se vuelve eso, un loco conspiranoico dentro de la vida. Que simplemente usted dice, no, yo no creo en eso, esto pasó así. Pero ¿y usted de dónde saca eso? Ah, no sé, lo escuché por ahí. No, usted no va a decir eso. Por ejemplo, una persona que investiga esto que llaman las personas conspiranoicas, o sea, que la lectura que yo le hago a la dinámica de lo que llaman el conspiranoico es una persona que no cree en la narrativa oficial. Para mí eso es, ¿sí? Es una persona que ya no cree más en la narrativa oficial. ¿Y qué pasa si usted no cree? Pues si usted no cree en la narrativa oficial, usted le están entregando, para usted ya no tiene sentido. Entonces, ¿usted cómo va a empezar a vivir su vida? ¿A través de una información que no tiene sentido? No, usted tiene que empezar a buscar cuál es la información que para usted tiene sentido. Entonces yo le decía a esta persona, es que fíjate que resulta que los conspiranoicos son los que investigan. La persona que se cree la narrativa oficial no investiga nada, simplemente se cree lo que le dicen y ya, ¿sí? Entonces, una persona que vive su vida a través de la narrativa oficial, ¿sí? Es una persona que vive la vida a través de sus creencias, que es la información que le entregaron, ¿sí? Que le implantaron. Entonces resulta que la creencia que usted tiene es que los hombres no sirven para nada. Perfecto. Entonces, si usted se va a creer esa narrativa, entonces pues simplemente usted va a vivir con esa información. Y ya, usted va a vivir con esa información de que los hombres no viven para nada. Pero resulta que usted se cansó de creer eso. Venga, yo ya no, o sea, no más. Yo ya no quiero seguir viviendo mi vida pensando y creyendo que todos los hombres son inútiles. Porque resulta que yo veo, por dar un ejemplo, ¿no? Porque resulta que yo veo otros ejemplos y otros procesos y me encuentro con hombres que no son inútiles, pero resulta que los hombres que llegan a mi vida, todos resultan ser unos inútiles. Entonces, ¿qué está pasando? Venga, yo ya no quiero vivir más con esta información. Pero resulta que si esa es la narrativa oficial que usted tiene,
Entonces, ¿cuál es la otra información que usted tiene? Usted no tiene más información. Y eso lo obliga ¿a qué? A investigar. Y eso lo obliga a estudiar. Es más, yo le decía a mi amigo, yo le decía, mira, es más, por una persona, eso que llaman conspiranoico, por no hacer el ridículo, investiga, ¿sí? Porque el que dice la narrativa oficial, pues nunca va a hacer el ridículo, porque es la narrativa oficial. Es lo que la mayoría hizo, digamos, estuvo de acuerdo en que es lo real. Entonces, una persona que dice lo que la mayoría está de acuerdo, pues no tiene pierde, digámoslo así. No hay forma, no hay problema de que genere un conflicto o reciba de pronto alguna negatividad o reciba algún rechazo o resistencia porque está repitiendo la información que todo el colectivo ha aceptado. O sea, hace parte del rebaño, por así decirlo, ¿sí? Hace parte de la información que tiene todo el rebaño. Pero entonces resulta que usted ya no resuena con la información oficial, con la narrativa oficial. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Usted va a decir, no, eso no es real. Lo real, entonces, ¿qué es? Usted tiene que investigar. Usted tiene que investigar. Entonces resulta que usted dice, me cansé, ya no me voy a creer más el cuento de que todos los hombres son unos inútiles. Pero resulta que es lo único que vivo en mi vida. Entonces yo tengo que mirar, tengo que investigar de dónde viene esto. Porque yo puedo ver alrededor y puedo ver hombres que no son inútiles. ¿Sí? Hombre, qué interesante. Todos los hombres que me llegan a mí no hacen nada. Soy yo el que los tengo que mantener. Se dedican todo el día a estar en la casa, tomando cerveza, viendo televisión y nada más. Pero resulta que yo en mi trabajo, yo trabajo para un hombre, por ejemplo. O sea, ese hombre labora, responde, tiene su familia. Entonces venga, no todos los hombres son unos inútiles. Entonces yo tengo que investigar. Yo tengo que investigar. Por eso me parece tan importante dar el paso de salir de la narrativa oficial. Y la narrativa oficial que cada uno de nosotros tenemos es lo que llamamos nuestras creencias. Eso es lo que llamamos nuestras creencias, ¿sí? Esa es la narrativa oficial que usted tiene en la mente, que está ahí repitiéndose y repitiéndose y repitiéndose. Esa es la narrativa oficial. Entonces, ¿qué debe hacer un ser humano cuando ya ha definido en su vida que ya no quiere seguir viviendo de la manera que estaba viviendo? Y eso es un proceso muy personal, o sea, muy individual. Hay seres humanos que simplemente no les interesa esto. Hay seres humanos que simplemente les interesa seguir luchando y viendo a ver cómo pueden tener resultados, los resultados que quieren con la información que ya tienen en la mente, con las creencias que tienen. Está perfecto. Está perfecto. ¿Sí? Pero si usted es un ser humano que se cansó de vivir una vida llena de experiencias que para usted no tienen sentido, ¿sí? Que para usted lo único que han generado es sufrimiento, tristeza, victimismo, culpa, pues entonces yo le cuento que lo que usted debe empezar a hacer es empezar a cuestionarla, empezar a cuestionarlas. ¿Esto de dónde viene? ¿Por qué yo pienso esto? ¿Esto será real? Vamos a hacer el experimento. Vamos a mirar cómo funciona esto, ¿sí? Listo, acepto que yo tengo una responsabilidad, que yo tengo la responsabilidad de lo que estoy viviendo. ¿Cómo se come esto? O sea, ¿cómo hago yo para encontrar esa responsabilidad? ¿Acaso la manera en que actué o en que actúo? Entonces empiezo a hacer una investigación. ¿De qué manera actué en este escenario? ¿O qué representa este escenario? ¿Qué me está mostrando este escenario? ¿Cómo estaba pensando? ¿Cómo estaba sintiendo? Por ejemplo, ¿qué estaba pensando usted en el momento que vivió la situación que vivió? ¿O qué estaba pensando o viviendo en esa época? ¿O qué está viviendo en esta época? Y ese proceso de investigación
es lo que nos va a llevar al verdadero proceso o a la verdadera dinámica de la sabiduría ancestral. Porque la mayoría de la información que nosotros tenemos en nuestra mente viene de nuestros ancestros. Viene de nuestros ancestros. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico, este cuerpo, está construido a través de la información de nuestros ancestros. Y esto es muy fácil reconocerlo a nivel físico, ¿sí? A nivel genético. Entonces, cuando yo digo, este cuerpo está construido con la información de nuestros ancestros, pues físicamente yo lo puedo yo lo puedo reconocer, yo lo puedo comprender, ¿cierto? Entonces, claro, esta nariz está construida a través de la información de la nariz de mis ancestros, ¿sí? O, no sé, la cantidad de pelo, de vello, ¿cierto? La altura, la constitución, una cantidad de cosas a nivel físico. Incluso uno se puede llegar, y hoy en día es ampliamente reconocido, que muchos síntomas, por ejemplo, o las mal llamadas enfermedades, vienen de la información de nuestros ancestros. Bueno, yo lo invito a que vayamos un poquito más allá, a que empecemos a reconocer que la información de nuestros ancestros no solo se plasma dentro de la parte fenotípica, o sea, a través del aspecto físico, sino que también se plasma a través del aspecto psicológico de nuestra vida, los diferentes aspectos psicológicos, ¿sí? Fíjense que uno, cuando habla de la parte física, uno dice, ve, ¿qué aspecto tiene esa persona? Uy, es que ese niño tiene el mismo aspecto del papá. Sí, bueno, en la parte psicológica también. Y fíjense que de hecho muchas veces también lo decimos, pero lo decimos como por decirlo. O sea, no lo llevamos realmente a un proceso de comprensión. Decimos, no, mira, es que tiene el genio del papá. ¿Sí? Ah, no, es que ese es igual de inteligente a la mamá. O no, véalo, y tan víctima como el abuelito. Y así podemos hacer esas asociaciones desde la parte psicológica, pero repito, en la mayoría de los casos se queda como una simple observación, se queda como una simple anécdota, por decirlo, ¿no? Ni siquiera anécdota, un simple comentario, ¿no? Pero ¿qué pasa si empezamos a ir a profundidad con eso? ¿Qué pasa si empezamos a preguntarnos, venga, ¿de dónde viene la forma en que yo pienso? ¿De dónde viene la forma en que yo me comporto? ¿Sí? Estas emociones recurrentes en mí, la ira, la codicia, la lujuria, la gula, ¿sí? ¿Esto de dónde viene? ¿Mm? Si yo heredé los ojos de mi padre, ¿será que de pronto también hay alguna herencia de la gula? ¿Qué es la gula? ¿Cómo se manifiesta en el proceso psicológico? Esta dinámica invita a un proceso de investigación. Y ahí es donde realmente podemos empezar a adentrarnos en lo que llamamos la sabiduría ancestral. Porque es que yo no puedo tomar la sabiduría del otro. Tengamos en cuenta eso. Yo no puedo tomar la sabiduría ancestral de mis ancestros. Yo no puedo. Porque la sabiduría solo se da a través de la experiencia y el aprendizaje, o sea, de la práctica en mí mismo. La sabiduría de mi abuelo, o la sabiduría de mi padre, o la sabiduría del maestro, del gurú, del profesor, o de mi amigo, de mi amiga, como sea, es su sabiduría. Y esa información, esa sabiduría, que es sabiduría para él o para ella, para mí es simple información. Y puede ser una información muy sabia, una información que yo reconozco como una profunda sabiduría, pero solo se transformará en sabiduría para mí cuando yo la pase por mi propio proceso de experimentación y aprendizaje. De otra forma, nunca va a ser sabiduría, ¿sí? Entonces, la sabiduría de nuestros ancestros de los Andes, realmente para nosotros es solo información, que al llevarla a la práctica
se transformará en sabiduría cuando aprendamos de esa práctica. No solo es llevarla a la práctica, no solo es ir a comer mambe y coca, no es solo ir a tomar yagé, no es solo ir a prender el fuego y hacer el Agnihotra, por ejemplo. No solo es simplemente ponernos a practicar yoga, asanas. Se trata de que aprendo de mí a través de esa práctica. Porque si no se vuelve simplemente una práctica, sino simplemente se vuelve una repetición. Y recordemos que repetir no es aprender, ¿sí? La repetición nos acompaña al proceso de aprendizaje. Repetir una y otra vez un proceso, una situación, un hábito, una práctica, lo que sea, nos va a acompañar o nos puede acompañar a aprender. Pero si no sabemos aprender, eso lo único que nos va a llevar es a la frustración de tanto practicar y no tener resultados diferentes. Entonces, por ejemplo, una persona, ahí es cuando vemos tantos seres humanos que, por ejemplo, renuncian a la posibilidad de tener un compañero o una compañera. Renuncian por completo porque se han dedicado a practicar y a experimentar, tener relaciones, pero no han aprendido de sus relaciones, ¿sí? Entonces, alguna vez decía un gran maestro, decía, una persona que toma alcohol todos los días, ¿tiene experiencia tomando alcohol? Sí, claro, tiene muchísima experiencia. Y la pregunta es, ¿será que ha aprendido? ¿Será que un ser humano que bebe alcohol todos los días ha aprendido del alcohol? Porque un ser humano que aprende del alcohol no es que deja de tomar alcohol, no, aprende a tomar alcohol. ¿Cómo así, Sergio? ¿Cómo así que aprende a tomar alcohol? Si es que el alcohol es nocivo. Espérese, porque, por ejemplo, si usted no tiene la capacidad en algún momento, en alguna situación, de tomarse una copa en una celebración, ¿sí? Y yo digo es que no tenga la capacidad, otra cosa es que usted no quiera, está perfecto, que usted no quiera hacerlo, pero otra cosa es que usted crea que no debe o no puede hacerlo, que es malo hacerlo, es pésimo hacerlo, ¿sí? Y entra en ese extremismo. Usted no ha aprendido del alcohol, ¿sí? Usted no ha aprendido del alcohol, así de simple. Un ser humano que ha pasado por 5 matrimonios y 5 divorcios tiene mucha experiencia en el matrimonio, pero posiblemente no ha terminado de aprender. Pues yo no voy a decir que no ha aprendido nada, ¿sí? Pero posiblemente no ha terminado de aprender. O de pronto, hasta de pronto, no ha aprendido mayor cosa, ¿no? Tengamos en cuenta la diferencia entre la experiencia y el aprendizaje. La repetición, por lo tanto, es importante para el proceso de aprendizaje. Pero ya llega un punto en que yo debo empezar a observarme y darme cuenta si realmente yo estoy aprendiendo de esta experiencia que estoy repitiendo una y otra vez, o ya se está volviendo es simplemente un círculo vicioso. Y cómo funciona esta dinámica. La sabiduría ancestral, por lo tanto, solo puede darse en nuestro interior. La sabiduría ancestral está en nosotros, no en nuestros ancestros. En nuestros ancestros está la información, que igual también está en nosotros, ¿sí? También está en nosotros. Tengamos en cuenta eso. ¿Qué hace entonces, por ejemplo, una persona que se murió toda la familia? ¿Cómo hace para investigar? Y resulta que no tiene no tiene fotos, no tiene ningún registro, ningún registro escrito de la familia. ¿Qué hace? ¿Cómo hace para investigar la información que tiene de sus ancestros? Bueno, a través de la investigación de su propia mente y de su propio cuerpo. Ahí está todo. Ahí está toda la información que se requiere. Por eso es que nuestras ancestras nativas de este continente, hace 500 años, ¿sí? Cuando llegaron los señores de Europa
a invadir y colonizar, hubo un momento, hubo un punto en que dijeron, venga, ya no nos resistamos más, ¿sí? Ya no nos resistamos más, porque nos están matando, están asesinando a todo el mundo, están asesinando a los ancianos, la información, están adoctrinando a los niños, ¿sí? O sea, les están implantando la información de ellos. ¿Qué pasa con la información nuestra? Entonces, ¿qué hicieron? ¿Cómo hacemos para que la información perdure en un ambiente donde venga, yo no me voy a poner a escribir, porque además ellos ni siquiera tenían escritura? ¿Dónde voy a poder plasmar la información? Perfecto, a través de los cuerpos. Entonces, ¿qué empezó a hacer? Empezaron también el proceso de mestizaje. Hubo un momento en el ejercicio de colonización en este continente que el proceso de mestizaje se dio incluso por voluntad propia de las mujeres nativas de este continente. Se dio por voluntad, por pura sabiduría y amor, porque se dieron cuenta que era la mejor forma de poder transmitir la información de los Andes, la información de la tribu, o sea, la información ancestral de ellos por milenios. Perfecto, entonces ya tengamos hijos con estos señores. ¿Por qué? Porque al hijo de ellos pues, no lo van a matar. Y no pasa nada si lo adoctrinan. Hágale, enséñele español, enséñele, póngalo a rezar, ¿sí? Conviértalo, supuestamente, conviértalo, porque eso no es, ¿cómo así que conviértalo en qué? ¿Sí? Adoctrínelo con la religión que usted trajo, no pasa nada, porque igual la información está ahí. Y en algún momento esa información va a empezar a pedir espacio. Y es lo que estamos viendo hoy en día. Hoy en día estamos viendo una cantidad de seres humanos en este continente que están empezando a retornar a sus raíces, que están empezando a buscar esa información, ¿sí? A buscar esa información. Muchos a buscarla afuera, hace parte del proceso, y se darán cuenta que está realmente adentro, que está en nuestras células, la famosa memoria celular. Ahí está toda la información. Por lo tanto, la sabiduría ancestral pasa por nuestro propio proceso de experimentación y aprendizaje. Esto es algo que tenemos que tener muy claro. Y esta es la esencia de la tribu solar. Esta es la esencia de esta escuela que ustedes están viendo. Acompañarnos en el proceso de investigación, de aprendizaje, acompañarnos en la dinámica del arte de aprender a aprender, volver a aprender, ¿sí? Porque nuestros ancestros andinos sabían aprender, porque la información se pasaba a través del ejemplo y a través de la palabra. Y usted, para memorizarse toda la información, si no había libros, o sea, hoy en día, listo, usted va a una clase, ¿cierto? Usted va a una clase y resulta que usted le entregan una información, ese ser humano con toda su sabiduría le entrega una información y usted empieza a escribir, ¿cierto? Usted empieza a escribir y resulta que usted llega a su casa y vuelve y lee. Y al otro día vuelve y lee, y al examen usted lee 30 veces lo que escribió hasta que se lo memoriza. Entonces usted está lleno de conocimiento. Por eso es que de Occidente nos trajeron el conocimiento. No quiere decir que allá no haya sabiduría, pero realmente digamos, la esencia del proceso a través de la experiencia que trae Occidente es desde el conocimiento. La información que nos muestran desde los Andes es la sabiduría, porque aquí no había libros, aquí no había escritura. Entonces la palabra que se entregaba debía llevarse a la práctica, inmediatamente debía llevarse a la práctica, para que se transformara en aprendizaje. Y cuando se transformaba en aprendizaje, ya quedaba integrado en la célula misma. Y eso no se olvida. Un aprendizaje genuino no se olvida. Una información, un conocimiento, sí se puede olvidar.
sí se puede olvidar. Por eso usted tiene que estar leyendo y volviendo a releer y esto y esto y esto y repitiendo y repitiendo y repitiendo. O leyendo o hablando o toda la dinámica. Repitiendo y repitiendo, ¿sí? Porque no es sabiduría. Repito, como acá no había eso, y no había eso no porque no se supiera, no, se sabía. Nuestros ancestros de los Andes tenían comercio con las antiguas culturas del mundo. Tenían comercio con el antiguo Egipto, con Sumeria, con África. Otra cosa es que nos cuentan otra historia. Y ellos conocían la dinámica de la escritura, ellos sabían que existía. Pero ellos reconocieron que no era necesaria. No era necesaria. Dentro de su propio orden. ¿Sí? Dentro de su propio orden. ¿Por qué? Porque el orden que le habían dado y que le dieron y que le dan a su cultura era a través de la práctica, de la experiencia, el aprendizaje y la sabiduría. Entonces el anciano, el abuelo, llegaba y entregaba una información y no quedaba otra sino ponerla en práctica. Y al ponerla en práctica se aprendía. ¿Qué se aprendía? Lo que usted debía aprender, lo que cada uno debía aprender. Y en ese momento se volvía sabiduría, se integraba y listo. Ya. Usted no tenía que memorizarse las palabras del viejo. Usted incluso podía explicar desde sus propias palabras, porque es su propia sabiduría. Hoy en día, en Occidente, en la cultura occidentalizada, se ha viciado mucho el proceso de la sabiduría a través del reconocimiento, ¿sí? Entonces, hoy en día, con la dinámica del reconocimiento, entonces, pues nos hemos vuelto unos adictos al conocimiento. Entonces, entre más conocimiento usted tenga, más información de otros tiene y más debe reconocer la información del otro. De ahí vienen las famosas citas. Usted me tiene que citar, ¿sí? Usted se imagina Atahualpa Yupanqui citando y decía, y tal cosa, como decía mi abuelo o como decía el gran yo no sé qué. No, de pronto lo mencionaban, pero no lo mencionaban así. Expresaban su propia sabiduría y decían, así como me enseñó mi abuelo. Así como me enseñó mi abuelo. Y lo decían con sus propias palabras. Y lo decían con sus propias palabras. Porque ese es el arte de la sabiduría. Esa es la clave dentro del proceso de la sabiduría. Entonces, qué rico extender esta invitación a que primero definamos si nosotros queremos seguir viviendo en una vida donde cada experiencia se da porque sí o porque no, o se da por aleatoriedad, por, no sé, porque no tengo ni idea por qué se da, o definitivamente voy a elegir definir mi vida como una experiencia diseñada por mí mismo. Y a través de esa definición, a través de esa elección, voy a tomar los pasos que corresponden. Listo, si yo elijo y defino que mi vida y cada experiencia de mi vida es el resultado de mi propio proceso, entonces me voy a dedicar a investigar mi propio proceso. Me voy a dedicar a investigar mi mente, mi cuerpo, mi historia. Y ahí es que voy a empezar a adentrarme en el verdadero proceso de la sabiduría. Qué rico tribu. Me encanta este espacio. Y recuerden que todos los miércoles nos estamos reuniendo a las 7:30 de la noche para compartir esta información. ¿Sí? Que para mí será mi propia sabiduría dentro de mi propio proceso de experiencia y aprendizaje. Porque vea, hoy en día
Hoy en día, a mí, vea, a mí usted me puede decir lo que quiera, pero lo que se da o se ha dado como resultado de mi propio aprendizaje, para mí es ley. Para mí es ley. ¿Sí? Así, vea, es que hay 70 estudios. Es que vea que las 100 mejores universidades, los 10 más grandes eruditos, dicen otra cosa, totalmente lo contrario a usted. Pero si esa conclusión, ese resultado lo he encontrado a través de mi propio aprendizaje, a través de mi propio laboratorio, a través de mi propia experiencia, para mí es una certeza, es una realidad, ¿sí? Que puede que tenga muchos aristas y puede que tenga mucho más por profundizar, pero para mí es una certeza. Y eso es lo que realmente hace a un ser humano sabio. Y un ser humano sabio no está tratando de convencer al otro. ¿Cómo lo va a comprender? ¿Cómo va a querer convencerlo de algo que solo lo puede experimentar, solo lo puede encontrar a través de su propia experiencia? No tiene sentido. ¿Quién quiere convencer al otro? El que no ha vivido la información a través de su propia experiencia y necesita que los demás la acepten, que los demás la aprueben, la validen para yo poder sentirme cómodo con esa información. Fíjense en eso. Por eso es que un ser humano sabio permanece en silencio, en la mayoría de los casos. Bueno, no la mayoría. Habla cuando debe hablar, pero habita mucho el silencio. Pues no está buscando convencer al otro. No está buscando convencer al otro. Qué rico, tribu. Un saludito para todos los que estamos acá. Un abrazo. Gracias desde Facebook, desde TikTok. Y recuerden que el viernes a las 7:30 de la mañana tenemos Mañanas con Propósito, Floreciendo el Femenino con Claudia Marín. Gracias, nos amamos y que tengan